Bueno, buenas noches. Pensaba en lo que decía Fernando una de las últimas cosas que dijo, que el Señor obrara en esta noche para que alguno tuviera la valentía de acudir al Señor para ser salvo. Y eso está un poquito, como bien decimos a veces, Dios va preparando todo de antemano, ¿no? Justamente de eso se trata el mensaje de esta noche. Luego de cantar de los triunfos del Señor, ¿no? Como hemos cantado en ese viejo himno, aleluya, Él triunfó, la muerte ya venció, el mundo religioso recuerda, muchas gracias Teo, la pasión de Cristo, la muerte, la sepultura y la resurrección del Hijo de Dios. Hay una obra completa que Dios hizo por nosotros, pero es eficaz para aquel que la aplica en su corazón. Es como cuando uno va al médico, ¿no? Y el médico le dice, bueno, usted tiene tal y tal cosa. Le hace una radiografía, le hace una placa o lo que sea. Le dice, usted tiene tal cosa, tal enfermedad, pero acá está el remedio. Y la persona no se va a recuperar si mira el prospecto, si mira el frasco. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que tomarlo. Tiene que tomarlo para que le haga un efecto positivo. Y así es el Evangelio, ¿no? Iba a ponerle un título acerca de la resurrección, pero fui y vine, y me quedé con el que había pensado nomás. La indecisión detiene la bendición. La indecisión detiene la bendición. Vamos a Éxodo capítulo 14. Vamos a leer todo el capítulo, luego vamos a analizarlo un poquito. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pihairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré, dice Dios, el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto, de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pihairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón subió, se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo
lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más, para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová, a Moisés y a su siervo. Tremendo este relato, ¿no? Tremenda esta escena, donde Dios pone a su pueblo en una situación difícil, y más que difícil, en una situación extrema. Y uno podría pensar, ¿cómo Dios va a hacer eso? ¿No es cierto? Dios es malo, Dios no me ama. Podemos pensar así, naturalmente y humanamente hablando. ¿No es cierto? Pero Dios sabía todo de antemano. Nosotros podíamos pensar, Dios se equivocó. Porque si sabía que no podían pasar por ese lugar, ¿cómo le dice a Moisés? Avanza, sabiendo lo que había delante. ¿Verdad? A veces nosotros prejuzgamos a Dios. Creemos que sabemos más que Dios. ¿Verdad?
Y a veces estamos entre la espada y la pared, en situaciones que no podemos salir. ¿No es cierto? Y decimos, Dios se equivocó. ¿Verdad? Dios pone a su pueblo en una situación extrema. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús en Lucas 18:27? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Verdad? La extremidad del hombre, como alguien dijo, es la oportunidad de Dios. ¿Y por qué Dios nos pone en esa situación muchas veces? Porque nos creemos crack. Porque nos creemos estrellas. Porque nos creemos el ombligo del mundo. Y Dios dice, acá te quiero, no acá. ¿Verdad? Porque cuando estamos en la extremidad, es ahí cuando miramos hacia arriba. Porque no tenemos más para dónde ir. ¿Verdad? Así estaba el pueblo de Dios. Por eso Dios los llevó a ese lugar. Dios iba a hacer algo grande en ese lugar. Y quizás Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Dios quiere y puede hacer algo grande. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces, lo digo por experiencia, que estás tocando fondo ahí? Y te humillás y te arrepentís y llorás delante de Dios. ¿Verdad? Y Dios abre el mar. Y suceden cosas increíbles. Entonces, los versículos del 3 al 9 vemos que Dios le declara de antemano lo que va a suceder. Dice, yo iré con ustedes, dice Dios. Qué raro es lo que me manda Dios, pero yo iré con ustedes, dice Dios. Yo iré con ustedes. Faraón sale con su ejército bien armado, dice, y sus 600 carros. Se acercó al pueblo de Dios hasta donde Dios lo dejó. Hasta donde Dios lo dejó. Y esto es muy importante, y esto tendría que traernos paz al corazón. Confianza, gratitud, estabilidad, tendría que traernos esta palabra. Satanás se acercó hasta donde Dios lo dejó. Satanás no puede destruir a un creyente. Que quede claro. No sé qué pasó con fulano. Bueno, si Satanás lo destruyó, posiblemente no era hijo de Dios. Satanás avanza hasta que Dios dice basta. Y vemos en el caso de Job. Dios permitió que Satanás le sacara muchas cosas, hasta los hijos. Pero dice, no toque su vida. Hasta acá. ¿Saben quién es el que pone un freno? No es Satanás. Es Dios. Dios le pone un freno a Satanás. Cuando el creyente camina en la voluntad de Dios. Y dice Pablo a los Efesios que tenemos como una barrera. El escudo de la fe, la espada del Espíritu, etcétera, etcétera. Son todas las herramientas que Dios nos ha dado para estar protegidos, si estamos en comunión con Él. ¿Verdad? Entonces, Satanás no puede dañar a un creyente a menos que Dios lo permita. Y Dios le marca un límite. En el versículo 8 dice, endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel con mano, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Con mano poderosa. Los hijos de Israel habían salido protegidos por la mano poderosa de Dios. Y Pablo dice en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad?
Dice Pablo en 1 Corintios 15, 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a la muerte. Versículo del 10 al 12, dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Pero los hijos de Israel tuvieron gran temor, temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto, o sea, empezaron a quejarse ahí contra Moisés. ¿No? El pueblo, luego de haber visto la mano poderosa de Dios obrando en favor de ellos, tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Clamaron y se quejaron contra Moisés, su líder. Ahora el miedo es natural. No es que... El miedo es humano. Somos humanos. Podemos llegar a cierto momento que podemos sentir miedo. Pero ese miedo no puede permanecer siempre. Ese miedo tiene que presentarse delante del Señor. Señor, tengo miedo. ¿Verdad? ¿Por qué voy a ir sacando pecho a Dios si no estoy sintiendo eso? El Señor sabe lo que estoy sintiendo. Si tengo miedo y estoy angustiado, estoy afligido o estoy llorando, tengo que decírselo a Él. Porque Él me conoce. No puedo usar una máscara, una careta delante de Dios, porque el Señor conoce la intención de mi corazón. Hasta lo más profundo. ¿Verdad? Entonces, se quejaron contra Moisés. En el versículo 4, Dios le había dicho a Moisés lo que iba a hacer, lo que iba a suceder. Por eso Moisés alienta al pueblo a seguir en los versículos del 13 al 14. Leemos ahí que dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros ¿cómo estaréis? Tranquilos. Tranquilos. ¿Verdad? Entonces, vemos que Moisés alienta al pueblo. Alienta al pueblo a seguir. Dice, Jehová peleará por vosotros. Y esto me hacía pensar en la cruz, en esa batalla contra el pecado, contra Satanás y los demonios, que yo no podía pelear. Pero que el Señor la peleó por mí en la cruz. Pero vemos en los versículos más adelante, dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Cómo? El que estaba alentando ahora está clamando. Entonces Moisés por un momento duda. Y clama a Dios. A veces podemos estar clamando a Dios, pero estar dudando. Y tenemos que decirle al Señor, Señor, estoy dudando. Quítame esta duda. No puedo fingir una fe que no tengo. ¿Verdad? Como decían los discípulos, Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque no tengo. Porque me siento impotente, me siento débil, me siento frágil. Pero en ti está la fuerza. Como dice Pablo en Filipenses 4:13. ¿Qué dice Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿por qué Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación? ¿Por qué? Porque era en Cristo que estaba su contentamiento, su fuerza, su ánimo.
Moisés también duda y clama a Dios. Dios ya le había dicho que iba a estar con ellos en todo momento. Dios ya tenía el ambiente preparado para intervenir, pero debían hacer su parte. Debían hacer su parte. La duda allí estaba deteniendo la mano de Dios. Estaba deteniendo la mano de Dios. Estaba deteniendo el milagro. Sin embargo, cuando avanzamos dentro de la voluntad de Dios, pasan cosas importantes. Pero hay que avanzar. Di a los hijos de Israel que marchen. Tenemos un desafío ahí en el frente, ¿no? Tenemos una tarea para hacer. ¿Dudamos que es la voluntad de Dios que se haga eso? ¿Verdad que no? Y el Señor nos dice a nosotros, Iglesia Barrio de la Cruz, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Di a la iglesia de Barrio de la Cruz que marche. Que se ponga manos a la obra. No tantas palabras, no tanto protocolo. Hay que avanzar. ¿Verdad? Lo digo con respeto, ¿eh? Con respeto. Entonces, cuando Dios prepara el ambiente para la bendición está ahí. Ahí parece que la palpamos. Pero Dios dice, marchen. No pueden estar estancados. Entonces, cuando avanzamos dentro de la voluntad de Dios, pasan cosas importantes. La expresión alza tu vara y extiende tu mano nos hace pensar en la obra de la cruz. Dios iba a proveer un camino de salvación allí para su pueblo. Y así también, todos estamos aquí reunidos como iglesia, ¿por qué? Porque Dios abrió un camino de salvación para nosotros. Levanta tu vara y extiende tu mano. ¿Por qué estamos aquí? Porque un día Dios levantó la vara del juicio y la puso sobre su Hijo en la cruz. ¿Para qué? Para abrirnos un camino de salvación. Alza tu vara, extiende tu mano. Nos hace pensar cuando Dios levanta su vara para hacer el milagro más grande de todos los tiempos, la obra de la salvación de los seres humanos. Nada más y nada menos. Este es el milagro más grande. A veces, uno escucha a veces, ojo que no estoy criticando, pero que fulano se salvó de un cáncer, que Dios lo salvó de esto, lo salvó de lo otro, que su salud, que le dio un trabajo. ¿Y qué dijo Cristo? ¿Qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Lo más importante es el alma. Lo más importante es apropiarse del milagro de la cruz. Todo lo demás va a perecer. Pero Dios extendió su vara en la cruz para que tuviéramos un camino de salvación. Para abrirnos el único camino de salvación. Y ahora Cristo tiene toda la autoridad para decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque Él dio su vida en la cruz. No hay otro. Por eso Él dice, toda autoridad me es dada en el cielo y también en la tierra. Y Pedro dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Y Pablo agrega en 1 Timoteo 2, 4 al 5, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque Él se dio a sí mismo rescate por todos nosotros. Versículo 21. Dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Dios hizo el milagro. Un milagro tremendo. Dios hizo el milagro. Y el pueblo dio el paso de fe. Dio el paso de fe hacia el otro lado. Pasaron hacia el otro lado. Y así también la gente quiere ir al cielo sin pasar por la cruz. Sin pasar por la cruz. Para pasar para el otro lado y tener una entrada segura, libre acceso a la presencia de Dios, hay que pasar por la cruz. No hay otra forma. No hay otra forma. Era necesario pasar por el otro lado, pero había solo un camino. Solo un camino. El que Dios ha dispuesto para nosotros. Muchas veces se escucha el dicho, todos los caminos llegan a Roma. Y Dios dice, te llevarán a Roma, pero no al cielo. No al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Verdad? Entonces, para entrar al cielo hay que pasar por la cruz. Es necesario pasar al otro lado. Es decir, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Dios ya nos coloca en el cielo. No hay que esperar nada. En el momento que tú te arrepientes de tus pecados, le dices a Dios, soy un pecador perdido, merezco el infierno, acepto lo que tú dices de mí, pero acepto el regalo que tú me das en Cristo. Acepto el camino de salvación que tú me has provisto. Quiero caminar por él. Entonces Dios pone un sello. Salvado, perdonado, y nos coloca en los lugares celestiales con Cristo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Maravilloso. Versículo 25 dice, y se quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios, al huir, se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. Dice, no quedó de ellos ni uno. No quedó de ellos ni uno. Tremendo esto, ¿no? Así como Dios tiene poder para salvar, la gente dice, Dios es amor.
Sonríe, Jesús te ama. Bueno, muy bien. Esa es una parte de la verdad. Esa es una parte de la verdad. Pero dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. Que Dios no tolera el pecado. Y leemos en su palabra que ninguna cosa inmunda o que hace abominación entrará en su presencia. Y si Dios no perdonó a su Hijo en la cruz, tampoco perdonará a aquel que rechace una gracia tan grande. Dice, el que cree en el Hijo, Juan 3:36, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Verdad? Entonces, Dios tiene poder para salvar, pero Dios va a condenar a los rebeldes que rechazan la obra de la cruz. En la cruz, Satanás y sus demonios pensaron que era el fin de Jesús. Dice el apóstol Pablo que el Señor los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, a veces nosotros pensamos, pobre Señor, bueno, sí, el Señor sufrió y padeció, sí. Pero el Señor no terminó vencido en la cruz. No prediquemos que el Señor terminó derrotado, pobre Jesús, y al tercer día no. El Señor en la cruz venció. Venció a Satanás, venció a los demonios, venció al mundo y venció a nuestra carne. No digas no puedo con el pecado, porque en Cristo sí podés. Si te vence el pecado, no culpes a Dios. Cúlpate a ti mismo, porque Dios nos ha dado los recursos necesarios para vencer el pecado y Él lo venció en la cruz. Entonces, Satanás venció, los expuso y los venció allí en la cruz. Y en la cruz Él dijo, consumado es. ¿Verdad? Entonces, vamos terminando. Versículo 27. Dice, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza. Los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado con ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés. Volvieron las aguas con todas sus fuerzas. El poder de Dios que se manifestó para abrir el mar, para salvar a su pueblo. El poder de Dios que se manifestó en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros fue el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. El mismo poder que Dios mostró para salvar a su pueblo, también lo mostró para destruir a los enemigos del pueblo de Dios. Dios puso su mano y el mar volvió a donde estaba. Y los enemigos del pueblo de Dios fueron destruidos. El mismo Dios que permitió que su Hijo muriera en la cruz es el mismo que al tercer día lo levantó de entre los muertos, con poder. O el mismo Señor pudo decir, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y Pablo dice a los romanos que la muerte no se enseñoreará o no tendrá más dominio sobre él.
Como dice un himno muy precioso, venció la muerte, qué placer, y el Padre lo exaltó. Confío solo en su poder. Morir, no temo yo. Entonces, Dios hizo una obra completa. Jesús hizo una obra con trascendencia eterna. Puso punto final a los sacrificios del antiguo pacto. Se presentó como el Cordero de Dios, no para cubrir el pecado como hacían los corderos del antiguo pacto, sino para quitar el pecado del medio, una vez y para siempre. El Señor cumplió la obra de la salvación, cumplió todo lo que estaba escrito de Él, en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. A tal punto que, como ya hemos dicho, el Señor dijo: consumado es. Y el Padre dijo amén a esas palabras, con levantarle entre los muertos al tercer día. Qué maravilla, ¿no? Jesús hizo una obra con trascendencia eterna. Cumplió todo lo que estaba escrito de Él. Fue aprobado por Dios. Todo está preparado. Todo está preparado. El banquete está pronto. ¿Lo vas a disfrutar? Todo está ahí. El Señor murió por tus pecados. Como dice Pablo, conforme a las Escrituras. Fue sepultado conforme a las Escrituras, pero al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. El Señor hizo una obra completa, te preparó todo. ¿Pero vas a hacer lo mismo que el pueblo de Israel? Dios te dice en esta noche: avanza. Está todo preparado. Falta el paso de fe. Falta el paso del arrepentimiento. Falta el paso de la aceptación. Señor, recibo lo que tú me das. Gracias por la obra de la cruz. Gracias por perdonarme, por darme vida eterna. Y qué bien nos hace a los creyentes esto también, ¿no? Qué bien. Recordar el precio que el Señor pagó por nosotros. Que toda la gloria es para Él. Olvidarnos de nosotros. Y que estamos aquí, la iglesia, todo lo que somos, lo que tenemos es de Él. ¿Por qué? Porque Él dio todo, porque Él preparó el banquete. Y nos dio todo. Solo tuvimos que aceptarlo. Solo tuvimos que aceptarlo. ¿Hay alguno acá que se quiere servir de este banquete que Dios preparó? Él murió, resucitó, ascendió, está sentado en el trono, luego de haberse humillado hasta la cruz. Por amor a ti y a mí, ahora está sentado en el trono. Y quiere estar en el trono de tu corazón. ¿Cuál será tu respuesta? Está todo preparado. Pero tu indecisión está deteniendo la bendición. ¿Cuál será tu respuesta? Dios te espera. Da el paso y verás el milagro y la bendición maravillosa que Dios tiene para tu vida. Especialmente la bendición más grande de la salvación. Que Dios te bendiga.